días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Es una enorme bendición comenzar el día meditando la palabra de Dios. Bueno, quizás no te dio tiempo en la mañana, estás viendo esta meditación de tarde o de noche. De igual manera es de mucha, mucha bendición. Y bueno, la verdad que es un enorme privilegio. No perdamos la conciencia de escuchar de la palabra de Dios, todo ello lo que a diario el Señor nos enseña, nos instruye a través de su palabra. Yo creo, estoy convencido que la meditación es algo maravilloso, bueno, también porque lo puedo ver en la palabra. Cuando meditamos la palabra de Dios son cosas que marcan nuestro corazón, son cosas que, por ejemplo, cuando yo comparto la palabra, a veces vienen cosas que he meditado y me doy cuenta que son de mucha bendición. Y bueno, ya estamos en el día número 12 con el título Ira contra el pecado. Y estamos meditando el primer libro de los Reyes, y hoy corresponde el capítulo número 15, versículo 33 al capítulo 16, verso 14. Y dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo juntos. Dice así. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Basa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Basa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Basa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Basa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Basa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Basa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Basa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Basa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Basa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Basa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Basa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Como habrás podido notar en esta lectura que acabamos de tener, es muy parecido con lo que leímos en la meditación anterior. La verdad es que se siguen repitiendo ciertos patrones en algunos personajes y vemos los resultados. En este caso, el personaje principal es Basa, rey de Israel, y veamos lo que dice la escritura acerca, cómo lo describe en el versículo 34. Dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel.
Este personaje tenía una posición de privilegio, tenía una posición que lejos de bendecir al pueblo de Dios, en realidad lo alejó de Dios, lo desvió de Dios, lo hizo tropezar. Y bueno, el reproche del Señor no se hace esperar. Tenemos que tener algo muy, muy en cuenta, que cuando nosotros estamos en una posición así, tenemos que tener especial cuidado. Nos dice ahí en el versículo número 2 lo siguiente. El reproche del Señor le dice, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con tus pecados. Y bueno, nosotros podríamos pensar, bueno, esto no tiene mucho que ver conmigo, yo no tengo una posición de privilegio, no tengo a decenas, a cientos de personas bajo mi cargo. La verdad es que si pensamos de esa manera, estamos equivocados. En realidad, tú y yo tenemos una posición de enorme privilegio. ¿Por qué? Si tú has sido llamado, si para caminar con el Señor, si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, bueno, has sido llamado y ese es un enorme privilegio. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 6 nos dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que tú y yo también tenemos una posición de enorme privilegio? La escritura también nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que hacer nuestro papel excelentemente bien o lo mejor que nosotros lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque debemos de entender que se nos ha dado una posición de honor, se nos ha dado una posición de privilegio. Y nuestras vidas, lejos de hacer tropezar a otros, de desviar a otros del camino del Señor, los tienen que llevar a Cristo, los tienen que llevar al Señor, llevarlos a la vida eterna. Porque si nosotros notamos, los personajes que hemos estado viendo anteriormente y este en particular, tuvieron reinos efímeros. Sus descendencias fueron exterminadas totalmente. Y bueno, en todo esto en realidad tuvo que ver mucho el Señor por causa de su enojo, de su ira, porque les había otorgado un lugar de privilegio. Por ejemplo, en el versículo, bueno, que habíamos leído en el versículo 12, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. La verdad es que yo no sé de dónde a ti el Señor te ha rescatado, a mí me ha rescatado de la inmundicia, me ha rescatado de las tinieblas, del pecado, del fango, el Señor me ha rescatado y le doy tantas gracias a Él. Así que, bueno, tengo que recordar ello, que de ahí el Señor, y tú también tienes que recordarlo, que de ahí el Señor nos rescató y bueno, usemos esa posición que ahora tenemos en Jesús para servir. Porque en realidad es muy triste lo que sucedió con estos personajes. Como te había mencionado, tuvieron reinos efímeros que duraron muy poco tiempo, su descendencia fueron exterminadas y bueno, nosotros no queremos nada parecido para nosotros, sino queremos seguir disfrutando de las bendiciones de Dios. Y si tú quieres que también otros disfruten de esas mismas bendiciones, ¿qué te parece si compartes este video a otros, esta meditación, que también seguramente va a ser de mucha bendición? Nos vemos mañana con una nueva meditación y bendiciones a todos. El nombre de Jesús.